Bien, asoma un tema político vinculado al coronavirus que tiene que ver con las primarias, ¿no? Gran debate, alguna polémica respecto a si se postergan o no. Está claro que el gobierno nacional tiene esta intención de prorrogarlo, ya lo dijo Alberto Fernández en las últimas horas, ¿no? Diciendo, bueno, podemos ahorrar dinero y además prevenimos en salud. La idea original es correrlo al menos un mes, las primarias, en vez de hacerlas en agosto, hacerlas en el mes de septiembre. La oposición, que históricamente quería eliminar las PASO, ahora se resiste y dice, no, nosotros la queremos mantener. Pero ¿cuál es la posición de Rossi, que ha estado en el Congreso mucho tiempo también debatiendo con la oposición sobre estos y otros temas? Nada más me tocó votar la ley de PASO, digamos, ¿no? Que fue una ley que se votó en el año 2009. Yo soy un defensor de las PASO, no estaríamos hablando de esto claramente si no estaríamos en un escenario de pandemia. Lo que se está planteando es que las PASO te tocan en el mes de agosto. El mes de agosto tradicionalmente en Argentina es uno de los 2 meses más fríos, junto a julio y agosto. Probablemente tengamos en ese momento una situación agresiva desde el punto de vista del COVID. Entonces existe la posibilidad de postergarla, postergar todos, 30 días. PASO en septiembre y elecciones generales en noviembre. Entiendo que hay algún proyecto de algún legislador, de algún diputado de la oposición, creo que de Jacobiti o de alguno más, que plantean esta posibilidad. Nosotros estamos analizando y dependerá claramente del consenso que se encuentre con todas las fuerzas políticas, pero me parece que lo que hay que decir es, no estamos cambiando el instrumento electoral o el sistema electoral en la Argentina porque se nos ocurre intentar cambiarlo, sino que estamos analizando una situación como la que estamos viendo y esperemos encontrar algún tipo de acuerdo y algún tipo de consenso, digamos, ¿no? En realidad es simplemente correr todo durante 30 días nada más. Ahora, en el medio del COVID, en el medio de un año electoral, ayer hubo una foto muy fuerte que fue el número de pobreza que arrojó el INDEC. Como miembro de este gobierno, ¿qué reflexiona sobre estos 3 millones nuevos de pobres argentinos? Nosotros asumimos el gobierno sabiendo que el principal desafío que teníamos a partir del 10 de diciembre del 2019 era empezar un sendero de recuperación de la Argentina. A 2 meses y medio, 3 meses de haber asumido el gobierno, creo que el 3 de marzo o el 9 de marzo, el 3 de marzo se decretó el primer caso de COVID en la Argentina. El 31 de diciembre del 2019 fue el primer caso de COVID que China informa en el mundo. A un poco más de 60 días se conoce el primer caso de COVID en Argentina. Gobernamos con COVID. Alberto Fernández es el primer presidente de la Argentina que gobierna con una pandemia de esta característica que nos obligó a tomar una serie de situaciones que frenaron absolutamente la economía, sobre todo entre el segundo trimestre del año. Entonces, claramente las consecuencias las empezamos a ver cuando nosotros nos metemos dentro del semestre, porque es la pobreza del semestre, vemos claramente la diferencia entre el tercer semestre y el cuarto semestre. Digamos que hay 7 puntos de menos de pobreza en el cuarto semestre que en el cuarto trimestre, perdón, que en el tercer trimestre. ¿Qué nos indica? Que en la medida que nosotros consolidemos la recuperación de la economía en Argentina, vamos a bajar los niveles de pobreza. Ahora, y los una niveles de diferencia... indigencia. Hay una sola forma de bajar la pobreza y la indigencia, que es con crecimiento económico. Si nosotros no logramos un mayor crecimiento del PBI, la realidad es que no vamos a bajar la pobreza y la indigencia. El año pasado tenemos IFE y ATP, este año no lo tenemos. Pero no está la misma malla de contención que el año pasado. Pero la realidad es que ninguna política de contención social es equiparable a cuando la economía se empieza a mover y cuando la economía empieza a tener crecimiento económico. Mira, yo te lo digo claramente en cuestiones empíricas. Cuando estaba cerrado totalmente con cuarentena estricta, nosotros, digo, las Fuerzas Armadas elaboraban y distribuían comida en La Matanza con una X cantidad de raciones. Hoy es el 25-30% de las raciones que hacíamos en abril, mayo del año pasado. ¿Y eso qué es? Que empieza a recuperarse la economía. Cuando se empieza a recuperar la economía en un país como el nuestro, en donde tenemos una gran parte de la economía informal, eso empieza claramente a modificarse. Entonces, el problema no es volver al IFE, el problema es seguir sosteniendo una política de recuperación económica,
que claramente en un país que el 75% de su PBI se explica por el consumo, necesita y de mejores sueldos, de mejores salarios y de mejores jubilaciones y de pensiones. Entonces, por eso, el desafío es que este año los salarios, las jubilaciones le ganen a la inflación. Bien. Elizabeth. Sí, no, quería preguntar, digo, ¿hasta qué punto pueden esperar ciertos sectores sociales el derrame? Porque usted está hablando del derrame está hablando del derrame de la economía. Digo, ¿hasta qué punto pueden esperar? Porque me parece que en esta situación mucho más, y si va a haber más restricciones, si vamos a un escenario, digo, más complejo de pandemia que amerita la suspensión o la postergación de las PASO, ¿qué hace esa gente? ¿Hasta cuándo espera la recuperación de la economía? La suspensión de las PASO tiene que ver con la política, digamos, no con... Pero tiene que ver, usted lo dijo, por la pandemia. Bueno, las PASO te pueden llevar a suspender una cuestión de tipo política. Yo no creo que... ¿Hasta cuándo pueden esperar? Hasta ayer. Me parece que las políticas tienen que ser políticas que vamos y que vamos sosteniendo. Por eso dije, nosotros tuvimos un parate de la economía en el primer semestre del año pasado. Ese parate de la economía se sintió independientemente del IFE y del ATP. Obviamente que sin IFE y sin ATP hubiese estado mucho peor. Cuando me paro en los indicadores de pobreza del segundo semestre, digo y miro adentro, digo, el tercer trimestre teníamos más pobreza que el cuarto trimestre. Entonces, ¿qué me indica? Que cuando aumentó la actividad económica, bajaron los niveles de pobreza. En cualquier análisis empírico que uno lo pueda hacer, recorrer cualquier barrio, eso lo empieza a notar. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como gobierno? Seguir incentivando el escenario de reactivación económica, profundizar la reactivación económica. Por eso dije, cuando estábamos hablando de la pandemia, que nosotros no podemos analizar la pandemia sin la economía y no podemos analizar la economía sin la pandemia. Ahora, y que las medidas hay que tomarlas claramente.